Hay, hay domingos más especiales que otros, y este me hace sentir como que podemos irnos a la casa y el Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer el día de hoy, que no es necesario abrir la palabra a ver qué más tiene. Pero el Señor es bueno. Es momento de adentrarnos un ratito en la palabra de Dios. Los niños que quieran pasar por favor a sus clases, los mandamos en este momento, y los jóvenes también, con las maestras que están pasando en la puerta de atrás, por favor. Ahorita que estamos viendo las fotos de Blanquita, me dice Ethan, mira alrededor de la iglesia y toda la gente que está llorando. Dice, no te pongas nervioso porque hay mucha gente hoy. Y me dijo, mira las fotos, no sé cómo decirte, papá, pero es triste, pero mira qué feliz se ve en todas las fotos. Mi hijo de 12 años. Y es que el gozo de estar con Cristo es inexplicable. Es la palabra que honor a quien honor merece, y Blanquita merece todo nuestro honor, todo nuestro amor. Uno de los retos que enfrentamos comúnmente cuando estudiamos la palabra, cuando escuchamos la palabra de Dios, es la familiaridad que tenemos con los textos, con las historias. El hecho de que hemos escuchado las historias, muchos de nosotros tantas veces, que han quizá perdido su poder de asombro. Muchos de nosotros, estoy seguro que no es la primera vez que escuchamos la misma historia y sabemos qué va a pasar y sabemos cómo termina y ya sabemos lo que Dios quiere enseñarnos de la historia. Yo te invito en esta tarde a hacer una oración y decirle, Padre Dios, Señor, yo te pido que hoy hables a través de tu palabra de una manera nueva, Señor. Dios, te pido que prepares nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, de una manera en la que quizás jamás te hayamos escuchado, Padre Dios. Dios, quebranta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar sin que quepa duda de tu amor por cada uno de nosotros, Señor. Señor, te pido por los niños y por los jóvenes que van a estar también en este momento estudiando y conociendo tu palabra, Señor. Danos un poquito de su espíritu de inocencia y de aprendizaje, Señor, para poder estar un poco más cerca de ti, Padre Dios. Dios, te doy gracias por esta iglesia, por cada una de las personas, de las familias que están en este lugar, Señor. Tú nos has traído hasta aquí, no por casualidad. Padre Dios, una hoja de un árbol no se mueve si no es por tu voluntad, Padre bendito. Te damos gracias y te pedimos, Señor, todo esto en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vivimos en un país en donde el cuidado médico no es tanto un problema como quizás en algunos de nuestros países de origen. De donde yo vengo, por unos años estuve haciendo trabajo misionero en una ciudad en la costa de México. Y yo me acuerdo que Dios me quería mandar a este lugar, pero yo le decía, Señor, mis dos más grandes miedos son el cártel de las drogas, que está muy fuerte en este lugar, y que mis hijos se enfermen porque no hay un hospital que yo le tenga confianza. Yo venía de la Ciudad de México, de una ciudad de 30 millones de habitantes, en donde según yo había todo y por haber. Vine a Estados Unidos y el Señor me dice, vas a regresar a México y te voy a mandar a un lugar en donde no conoces ni la cultura ni el pueblo. Y yo claramente le decía al Señor, mis dos miedos son estos. Bueno, quizá te ha pasado, pero parece que Dios tiene un sentido del humor. Y parece que cuando uno le dice a Dios, esto no, dice el Señor, ¿qué crees? Precisamente esto sí. Dicho y hecho, unas semanas después de estar ahí, mi hijo mayor, de hecho, Ethan, se enferma de emergencia. Y yo estoy pensando, ¿es broma, Señor?
y me dice el doctor, necesito una operación de emergencia. Llévalo al hospital. Y yo acostumbrado a los hospitales grandes, a los hospitales donde el servicio era excelente quizá, me acuerdo de entrar al hospital y pasar una pequeña cortina y estaba un doctor operando a alguien como si fuera una carnicería. Y otro doctor por acá y yo pensando, esto es precisamente el miedo que yo tenía de que mis hijos se enfermaran. Quizá podrás relacionarte quizá en el país donde tú vengas el servicio médico no sea quizá tan loable como aquí, no lo sé. Pero cada vez que hablamos de una deficiencia física, hay países en el mundo en donde la expectativa de vida de los niños, por ejemplo, el padre sabe que si va a tener 8 hijos, quizá la mitad de ellos no sobrevivan después de cierta edad. Yo no puedo ni imaginarme lo que es perder a un hijo. Mucho menos tener un hijo con la expectativa de que quizás se vaya a morir y que sea normal. Bueno, esta tarde quiero invitarnos a pensar en 2 cosas primordiales. La primera son las necesidades físicas y evidentes con las necesidades espirituales y esas necesidades que muchas veces no son palpables o no se ven. Y para ello vamos a utilizar un texto que, como decía al principio, quizás sea muy familiar para algunos de nosotros. Vamos a estar en Marcos capítulo 2, en los primeros 12 versículos. Y dice la palabra de Dios, y la ponemos por favor en las pantallas. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil? Dijo Jesús, decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. ¿Cuántos hemos escuchado esta historia antes? Okay. ¿Cuántos ya sabíamos cómo terminaba? No hay sorpresa, ¿cierto? Pero quiero que por los siguientes minutos, en verdad, tratemos de imaginar lo que está pasando. Jesús está en el centro de lo que va a ser su ministerio. Y de ahí parte toda la predicación hacia las regiones donde está Cristo. Y está en una casa tan llena que dice la palabra que a las puertas no cabía más gente, que hasta las puertas estaban llenas. Y de pronto que dice la palabra que llegan 4 personas, 4 amigos, ¿con quién? Con un paralítico para llevárselo al Señor. Hasta este momento la gente había escuchado que estaba Jesús de Nazaret predicando en la región. Y la gente sabía que Jesús predicaba que era el Hijo de Dios, que podía perdonar pecados, que podía sanar a la gente. Y seguramente los amigos del paralítico dijeron,
vamos a llevarte a verlo, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Cuando llegan a la casa, hay tanta gente en la puerta que quiero que imaginemos que la gente ve que trae al paralítico y hacen contacto visual con ellos y siguen prestando atención en lo que está pasando para allá. Está lleno el lugar. Y los amigos, no dice la palabra de Dios, pero me gusta pensar e imaginar en qué están conversando. Y me gusta pensar que entre los cuatro están diciendo, ¿y ahora cómo lo hacemos? Quizá alguno dirá, no, pues ya no se pudo. Quizá ahorita que salga Jesús lo agarramos aquí cuando vaya caminando, vamos a esperar que era afuera. O quizá otro más dice la loca idea de, ¿y si nos subimos al techo? ¿Cómo? Sí. Si nos subimos al techo y hacemos un hoyo y lo bajamos, y me puedo imaginar a otro amigo diciendo, ¡qué locura! Y dicho y hecho, los amigos suben al techo que en esa cultura era normal para un palestino estar en el techo descansando, es decir, un techo suficientemente fuerte para poder caminar. Y Jesús está predicando en una casa llena y de pronto, mientras Jesús está predicando, empiezan a caer pequeñas piedritas y boronitas mientras está predicando. Y de pronto no son nada más piedritas, sino quizá pedazos del techo empiezan a caer y se empieza a ver que la luz entrar al lugar y la gente, no sé si les ha pasado en los sermones que de repente la gente se distrae. No pasa aquí, no que pasa en esta iglesia, pero a veces la gente se distrae y seguramente la gente empieza a distraerse, como a veces pasa, pensando, ¿qué está pasando? Y Jesús sigue predicando y el hoyo cada vez es más grande. Y me imagino los amigos desde arriba con una cuerda tratando de bajar al amigo que no se les vaya a caer. Y seguramente a ese punto la gente está pensando, el sermón ya se acabó, esto es otra cosa. Y puedo imaginar que Jesús seguramente dejó de predicar porque la atención debió haber estado en que una persona estaba bajando del techo, mientras el dueño de la casa seguramente estaba pensando cuánto le va a salir el deducible para cambiar el techo de la aseguranza. Y de pronto llega el hombre a los pies de Jesús. Y como pasa muchas veces en la palabra de Dios, lo que uno espera que pase no pasa. Y la respuesta del Señor es contraria a lo que seguramente el paralítico y los amigos esperaban. Los amigos llevaron al paralítico para que fuera sanado, ¿cierto? Entonces tú siendo el paralítico llegas ante el Señor y lo primero que te dice el Señor es, tus pecados han sido perdonados. Mi reacción inmediata sería, gracias Señor, pero hay otro problema evidente por el que vine. Y es que en aquel entonces la deficiencia física, las enfermedades, las condiciones físicas eran directamente relacionadas a las espirituales. Es decir, que si alguien tenía un problema físico, era invidente, paralítico, alguna enfermedad, eso significaba que de alguna manera su vida espiritual no estaba bien. Y de hecho hay ocasiones en la palabra que hasta los discípulos le preguntan a Jesús en el camino a algún lugar, Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este hombre o su familia? Es decir, ¿él está sufriendo por sus propios pecados o le tocó de los de su familia? Y quizá en nuestras culturas, por lo menos en la mía, sí existe una correlación entre lo físico o creemos y lo espiritual. Yo conozco gente que si se enferman el martes, dicen me enfermé porque no fue a la iglesia el domingo. Y no sé si es cierto o si no es cierto, pero en la cultura hispana tendemos también a relacionar lo físico con lo espiritual. Y eso es de chiste, pero después pasa lo que no es chiste. Cuando vemos a alguien mal y decimos, pues algo has de haber hecho, que estás así. Y esa es la actitud que tenía la gente en la correlación entre lo espiritual y lo físico. Y no sabemos exactamente qué vio Jesús en la cara de los amigos. No nos dice Marcos más detalles, pero sí dice que vio tremenda fe
en ellos. ¿Captaron ese detalle en la Escritura? La palabra de Dios no dice, vio solamente tremenda fe en el paralítico. La palabra de Dios dice, vio tremenda fe en los 4 amigos, en los 4 lunáticos que se les ocurrió bajar a una persona a través del techo. Y entonces, como comúnmente pasa en las historias con Cristo, ¿quién tiene problema con Cristo? Los escribas, los fariseos, la gente que sabía mucho del libro. La gente que más sabía de esto, si tú lees el Nuevo Testamento, la gente que más sabe del Antiguo Testamento es la gente que más problema tiene con Jesús. Los maestros, los fariseos, los que más saben, es la gente que siempre más problema tiene con Jesús. Y entonces, dice la palabra de Dios que Jesús, sabiendo en sus corazones, sin que dijeran nada, Jesús actúa conforme a lo que sabe. Ahora me detengo ahí un segundo. ¿Tú estás consciente que Dios en este momento sabe exactamente lo que está en tu corazón y en el mío? Ahorita. Cada motivo impuro y puro, cada deseo, cada pecado, y no nada más los pecados que nos conocemos, los más oscuros, los que yo no te quiero dejar saber que tengo. Dice la palabra de Dios, Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones, dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? ¿O decirle a este hombre, levántate y anda? La respuesta de los fariseos es que solo Dios puede perdonar pecados. Está blasfemando. Y blasfemar de esa manera conllevaba una consecuencia de que pudieran matarlo. Está diciendo, ¿este hombre quién se cree? Que está perdonando pecados. Y el Señor dice, ok, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados? O decirle a este hombre, levántate y anda. Y cuando se levanta, seguramente sale corriendo de la casa. Y en ese momento la gente sí se abre, sí se mueve para que pase. Y me gusta otra vez imaginar qué estarán diciendo los amigos. Regreso a casa. En donde ya no van cargando a uno, sino caminando 5. Y seguramente le va diciendo uno, te dije que si subíamos sí iba a pasar. Yo te lo dije. Yo sabía que ese Cristo, que ese Jesús podía hacer algo. No sé qué, pero te dije que podía hacer algo. Imagino la conversación llena de gozo, sin mencionar a la persona que no podía caminar y ahora va caminando. Sin saber su condición, su gravedad. No sabemos tantos detalles, pero podemos solo imaginar lo que pasa de regreso a casa. Hay ciertos puntos que quiero desmenuzar juntos. Uno, el tema central en esta sección en el Evangelio de Marcos tiene que ver con el poder de la palabra que habla Cristo ante la gente. Es decir, en varias secciones, en esta misma sección, en varias partes, hay frases como Jesús predicaba y enseñaba como alguien que tenía autoridad, no como los maestros de la ley. Si había una diferencia en la manera en la que Jesús hablaba y predicaba y enseñaba y la manera en la que los demás enseñaban. La autoridad de Jesús es énfasis y tiene que ser énfasis en nuestras vidas. Jesús tiene autoridad en mi vida. A mí me gusta pensar que yo tengo autoridad en la vida de mi hijo de 12, de 10 y de 8, pero a veces me recuerdan la poca autoridad que tengo cuando no me hacen caso. Pero me gusta sentir que la tengo, y la mayoría de las veces la tengo. Pero a veces, cuando se despiertan con el pie izquierdo y no quieren hacer caso, parece que no tuviera. Pero pasa algo. Cuando los niños pelean, a veces pueden estar peleando y uno le dice, ya Itano, ya Ila, ya Leo. Y yo estoy escuchando. No, ya, y no paran, y yo paran.
Pero en cuanto yo le digo a uno de mis hijos, dile a tu hermano que digo yo, que le pare, la mayoría de las veces para. Porque el hermano sabe que si el hermano le dice, no importa. Pero si papá le dice, y como los niños saben que uno de mis problemas es controlar mi enojo, y lamentablemente les ha tocado ver cuando no me controlo, saben que si papá se enoja, no va a estar padre. Yo con mi papá en México, siendo el menor, sin que me dijera nada, decíamos, mi papá tiene una mirada de pistola, la mirada 45, es como un revólver 45. Si te va a echar la mirada 45, ni te muevas. ¿Por qué? Mi papá tiene autoridad. Cristo tiene autoridad completa sobre nuestras vidas. Ahora, las buenas noticias aún están por llegar, porque no solamente tiene autoridad para hacernos caminar, sino, ¿para qué dijo? Para perdonar pecados. Y entonces eso nos lleva a la necesidad evidente y urgente que tienen los amigos de llevar a su amigo a que sea sanado. Y todos de nosotros quizás luchemos un poco con cómo compaginamos la vida cristiana entre lo espiritual y lo físico. Es decir, si alguien tiene hambre, ¿qué tan espiritual debe ser mi respuesta en decirle voy a orar por ti para que Dios te mande algo que comer? ¿O qué tan física tiene que ser mi respuesta para decirle vamos a comprar algo de comer? ¿Cierto? O si alguien en el otro lado del mundo no tiene agua, uno de mis mentores vive 6 meses en Lubbock y 6 meses en África. Y durante 6 meses se dedica a establecer escuelas y pozos de agua y gente. Y él siempre me dice, gracias por tus oraciones, pero también necesitamos gente que haga algo físico por la gente. Es ¿cómo compaginamos el evangelio en esta idea de que hay cosas espirituales importantes que uno sabe que la gente necesita y al mismo tiempo inmediatas y evidentes? Y es precisamente el problema que tiene el paralítico. Quiere caminar, pero Jesús sabe que tiene un problema aún más grande que tiene que ver con su pecado. Y es que todas las condiciones físicas que sufrimos, sabemos que vienen del pecado. Es evidente que cada tumor, cada cáncer, cada enfermedad, cada tipo de sufrimiento testifica a que este mundo no es como lo había creado Dios originalmente. El dolor que sufrimos al despedirnos de alguien, el dolor cada vez que alguien muere de cáncer, yo recuerdo a la gente cercana que he perdido por el cáncer. Y es completamente obvio que un Dios de amor y de cuidado no ha creado algo que nos lastime. Entonces, Dios sabe que la raíz del sufrimiento tiene que ver con el pecado. Pero nosotros en nuestra humanidad, ¿qué necesidades queremos inmediatamente resueltas? ¿Las profundas o las inmediatas? Inmediatas. Vivimos en Estados Unidos en donde el sistema de comida rápida es lo que funciona, ¿cierto? Quiero ahorita, ya, necesito hoy, ya. No importa si esta hamburguesa McDonald's me va a hacer daño en 10 años, ahorita necesito comer. Yo no me voy a enfocar en el futuro, ahorita, hoy es hoy, punto. Y las ideas inmediatas suelen truncar nuestra necesidad para algo más profundo. Jesús tiene autoridad para sanar nuestras dolencias físicas. ¿Amén? Tiene autoridad. Completa autoridad para sanar nuestras dolencias físicas. Y el evangelio no es el evangelio que dice, si tú predicas y dices en el nombre del Señor en este momento, todos tus problemas, enfermedades serán sanados, amén, ahorita. Ese no es el evangelio de Cristo.
Y es de lo más difícil saber que la vida abundante que predicamos en este lugar no tiene que ver con una vida abundante sin problemas. La vida abundante sucede cuando el reino de los cielos se hace tangible entre nosotros y podemos disfrutar hombro con hombro de los problemas que sufrimos, sabiendo que el pecado ha sido sacado de nuestra vida. Dios es un destructor de pecado. Si el pecado en tu vida, cuando tú, el video de Blanquita saliendo del agua del bautismo con las manos arriba, es de victoria. Y es una victoria que pareciera haber sido truncada por el cáncer. ¿Y qué crees? En el reino de Dios, la enfermedad no tiene la última palabra. El pecado no tiene la última palabra. Los doctores no tienen la última palabra. Hay alguien que tiene la última palabra. Ese alguien es Jesucristo nuestro Señor. La última. Amén. Y en esta promesa descansamos, porque uno de mis tormentos es pensar cuánta gente no habrá llegado a ver a Cristo en esa casa. ¿Tú no crees que había otros paralíticos que querían verlo y que no llegaron? Marcos no nos dice la historia del paralítico que no llegó, o del ciego que quiso llegar y no pudo, o del inválido que no tenía 4 amigos que lo llevaran. No nos dice, me gustaría pensar que existe. Y es por eso que la necesidad del pecado siempre va a truncar la necesidad inmediata y física. Necesitamos no solo alguien que pueda sanarnos físicamente. Yo, cuando estaba en el seminario, decía un maestro, si Dios fuera, nuestro pastor aquí tiene sus estudios en medicina. Y siempre me gusta pensar, decía el maestro, si Dios fuera doctor, no sería cirujano plástico. Es decir, no te haría ver bien como por fuera bonito, una arruguita, que te veas, no. Dios sería más bien como un cardiólogo, como alguien que tiene que trabajar desde adentro para sanar lo que llega a todo el cuerpo para dar vida. Y Dios lo que hace es precisamente eso, lidiar con los problemas que llevamos dentro, que ocasionan. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de este video, pero también en mi trabajo de hospice, es que cada vez que yo veo un paciente en los funerales, veo muchas fotos como de Blanquita. Y yo normalmente no conozco a esa gente de muchos años. Y es impresionante la manera en la que vemos cómo este cuerpo se desgasta. Es decir, este cuerpo nos lo ponemos hoy y hoy en la noche lo colgamos y mañana está un poquito más tallado, más feo, y mañana un poquito más, y si no te cuidas, todavía mucho más. Pero es increíble ver a través de los años que dice la palabra de Dios, este cuerpo que se va desgastando. Esta semana estábamos platicando en un grupo de chat con hermanos y estábamos diciendo, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Decíamos, no importa, somos como el vino, cada día mejores, pero desgastándonos, ¿cierto? Y es cierto, la palabra de Dios dice, este cuerpo se va desgastando poco a poco y se va viendo que tiene sus deficiencias y cada vez más. Y el Señor dice, yo tengo autoridad para sanar no solamente tu necesidad inmediata, pero la más profunda que necesitas. Si el pecado es la raíz del problema real, necesitamos a alguien que pueda solucionar ese problema real. No solamente alguien que tenga poder sobre una enfermedad temporal, sino una enfermedad eterna. El Evangelio no es confía en Cristo y síguelo y tus problemas desaparecen.
De hecho, no sé si te ha pasado, pero a veces cuando uno más sigue a Cristo, a veces pareciera que la tormenta se agudizara. Sin embargo, cuando estamos con Cristo en el bote, sabemos que si nos enfocamos en Él, todo va a estar bien. Pero hay de aquel que diga que seguir a Cristo es una vida sin problemas. Yo, de hecho, he aprendido que cuando no estoy teniendo muchos problemas o no estoy teniendo dificultad con alguien, me pregunto, tal vez no estoy haciendo mucho por el reino. Estoy demasiado cómodo, no estoy incomodando a nadie. No estoy haciendo no estoy rompiendo el techo de nadie. No estoy haciendo enojar a nadie. Y no haciendo enojar a alguien porque somos persinados o santos. Haciendo enojar a alguien porque seguimos a Cristo y lo que Cristo nos pide que hagamos. Las mejores noticias es que Dios ha venido a este mundo a enseñarnos cómo ser humano y a perdonar nuestros pecados. Antes de que Cristo vaya a la cruz, nos enseña durante 30 años cómo ser humano. Y la técnica del Señor para mí es muy rara, porque vive 30 años como que detrás de cámaras, como que sin ser es el Hijo de Dios, y vive 30 años casi desapercibido. En un pueblito que dice la palabra de Dios, nada sale bueno de ese pueblo. Un pueblito que uno no hubiera escogido ese lugar. Y nace no en UMC o en Covenant, nace en medio de los animales. Y la manera en la que el Señor decide cómo va a ser su plan, para mí, yo no hubiera escrito la historia de esta manera. Y nos enseña en la cruz que no importa lo que pase con este cuerpo físico, tenemos una esperanza de vida en donde no habrá ni sufrimiento, ni dolor, ni cáncer, ni rechinar de dientes. Dentro de la historia hay 4 amigos que no sé si la historia pasara si no fuera por ellos 4. La fe, yo casi me atrevo a decir que la persona que no puede caminar seguramente ya ha tratado de ser sanado muchas veces y seguramente ha perdido la fe de, no, pues, ahora qué más van a hacer, ya llevo tantos años así. Y si te ha pasado, la gente que tiene una deficiencia física tiende a estar enojada con el mundo, y con razón muchas veces. Yo hace no mucho tiempo, aquí en la Universidad, había un señor que estaba queriendo cruzar la calle en su silla de ruedas, y vi que no podía, y se me ocurrió la brillante idea de estacionar mi carro transversal para bajarme y empujarlo. Y yo haciendo mi buena obra del día, pero mi carro estaba en medio de la avenida, y en cuanto lo subí a la acera, me dijo, ¿me puedes comprar algo de comer? Y mi carro estaba ahí tirado. Le dije, déjame nada más, me estaciono y ahorita regreso. Bueno, me recordó a toda mi familia porque no lo pude ayudar en ese momento. La gente que está sufriendo tiende no a ser muy amable. El enojo es solamente un símbolo del dolor que sufrimos. Y quiero terminar esta tarde con un versículo en Colosenses capítulo 4, si por favor nos pueden ayudar a ponerlo en la pantalla. Y es por eso que queremos hablar de por qué una vida cuestionable. Colosenses capítulo 4, versículos 2 a 6. Dice la palabra de Dios, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros, está hablando Pablo, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra del ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo, dice Pablo, lo anuncie con claridad cómo debo hacerlo, comportándose sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Y si tienen sus Biblias ahí con ustedes, quiero ahondar en un par de puntos. Pablo
en este versículo, implícitamente y en otros explícitamente, se identifica con un grupo de evangelistas que tienen el poder y el don de predicar en masas y que la gente conozca de Dios a través de cómo predican. De hecho, es muy claro, dice, oren por nosotros para que tengamos oportunidades de ser claros cuando predicamos. Y al mismo tiempo, oren para que Dios nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. El que sigue, por favor. Para manifestarlo como debo hacerlo. Versículo 5. Anden sabiamente para los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y ya para terminar te pregunto, hermano, amigo, hermana, ¿qué es necesario para responder? ¿Qué viene antes de una respuesta? Una pregunta, ¿cierto? Si tú y yo no vivimos vidas que invoquen la curiosidad de la gente, ¿de qué te van a preguntar? Si tú educas a tus hijos exactamente de la misma manera que tu compañero de trabajo que no cree en Cristo, que tu jefe, que tus amigos, si tú tratas a tu esposa o a tu esposo de la misma manera en la que la gente con la que te llevas trata a su esposa o su esposa, ¿de qué te van a preguntar? Si tú utilizas tu dinero en renovar tu casa de la misma forma que tu vecino renovó su cocina para sentir que tú también estás renovando tu cocina y no utilizas tu dinero de una manera distinta, ¿de qué te van a preguntar? Yo te invito esta tarde a tratar de vivir una vida que sea cuestionable. Que la gente te diga, ¿por qué? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué vives así? Porque una cosa es predicar bonito y otra cosa es vivir de una manera que impacte la vida de la gente. ¿Y qué crees? Los fariseos, los escribas, tenían razón. Tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados, amén. Con el pequeño detalle que tenían a Dios hecho carne frente a sus ojos. Si les parece, no, solo Dios puede perdonar pecado. Y Dios es el que les está diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Perdona tu pecado o levántate y anda? Y quiero, antes de que pasen por favor a nuestros músicos de regreso, quiero recordarnos algo. Y es algo que yo sé que muchos de nosotros luchamos. Mi trabajo y tu trabajo en la palabra de Dios, en el Evangelio, no es juzgar ni perdonar los pecados de la gente. Mi trabajo y tu trabajo no es juzgar ni perdonar los pecados de la gente. De hecho, Dios es mucho mejor que tú y que yo en el negocio del perdón. Y de hecho a Dios le interesa mucho más que esa persona sea perdonada que a ti. Así que en este intento de tratar de vivir una vida que nos haga romper el techo de una casa y que sea una locura, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es traer de alguna manera al Señor a la gente que lo necesita. Y como de lugar, Ahora no quiero que te vayas confundido pensando que ese lugar solamente es la iglesia. Será muy chistoso que alguien esté jalando a alguien ahorita adentro que no quisiera entrar. De hecho, el verdadero reto es en dónde
llevamos a la gente que conocemos a conocer a Cristo. Yo te invito a pensar que antes de poder invitar a alguien a este lugar, que es supuesto que nos animamos todos a hacerlo, puedes invitarlo a tu casa. Una cosa que hacía mi papá es que ni mi papá ni yo conocíamos a Cristo. Yo tenía 17 años y recuerdo ir a un grupo pequeño a estudiar la palabra de Dios y regresar al departamento de mi papá con quien vivía. Mis papás estaban divorciados. Y le decía, papá, estudiamos esto hoy. Y según yo ya sabía de qué le iba a hablar. Y mi papá siempre tenía este dicho de decir, a ver, pon una silla aquí. Dice, aquí está Dios. Pregúntale. Mi papá sin saber. Mi papá es una persona dicharachera que cree que lo sabe todo, que no tiene filtros. Y decía, ahí está Dios y Dios está siempre en nuestra casa. No me vengas a decir que tú estás trayendo a Dios. ¿Qué? Con dolor me decía, todo lo que te he enseñado yo no cuenta. No siendo cristianos, ni él ni yo. ¿Tú crees que estamos mal, tu mamá y yo, durante toda tu vida? Y poco a poco, la presencia de Cristo nos fue transformando a los dos hasta el punto que mi papá me decía, ¿sabes qué? Ya ni me preguntes, porque yo también estoy sintiendo algo raro. Yo siento que Dios está trabajando en nuestra vida. Y recuerdo el día que estaba en las aguas, bautizando a mi papá. Un señor que ahora tiene 70 y tantos años. ¿Y qué él lo dice? Hijo, sigo en el camino, no soy perfecto, sigo con mis cosas, con mis luchas, pero hoy la llevo con la fe en el Señor. Yo te quiero invitar a pensar esta tarde que ninguno de nosotros aquí somos libres de pecado. De hecho, en esta iglesia queremos una iglesia que dice no tenemos piedras en las manos. Manos vacías. No vamos a tirarle piedras a nadie. Y todos los que llegamos al Señor, llegamos quebrantados, espiritual o físicamente, emocionalmente inválidos, sin poder caminar. Quiero invitarte en esta tarde a reflexionar en dos cosas. Nunca olvides que tú en algún momento fuiste la persona que llevaron a los pies del Señor. Que no se nos olvide. Y que no se nos olvide tratar de ser uno de los 4 amigos. Uno de los 4. Que yo te diga, ¿y si hacemos esto? No. ¿Cómo crees? No, sí. Y si pues que se enojen. Y si se enojan los que saben mucho, y si se enojan los religiosos, que se enojen. Yo te voy a decir, una de las libertades más grandes que puedo vivir en Cristo es que prefiero que la gente me juzgue por no ser religioso a que me juzgue por no estar con la gente que yo creo que Cristo estaría. El centro del ministerio de Cristo está compuesto por la gente que está en los márgenes de la sociedad. Las orillas de la sociedad, la gente los que no importan mucho, los que son de segunda clase, de tercera clase, Jesús dice, no, ustedes también pertenecen. De hecho, déjame les digo a los que creen que son mejores, ¿de qué se trata esto? Y cada vez que ponemos una línea en la arena para tratar de decir, tú no eres y yo soy, no se te olvide que probablemente Jesús se ponga al otro lado de la línea. Cada vez que tú creas una línea que diga entre tú y yo
somos dos distintos, seguramente Jesús podrá decir, ok, yo me quedo de este lado. Padre Dios, Señor, tu palabra es poderosa, Padre Dios. En esta tarde, en donde no hay casualidades, Señor, hablamos de un tema que ya estaba establecido hace días, Señor. Sin embargo, con la partida de nuestra hermana Blanquita, Señor, pareciera que todo se pone en perspectiva, Padre Dios. Dios, en este momento, Señor, te doy gracias porque sabemos, Señor, que ni la enfermedad, ni los tumores, ni el sufrimiento, ni el dolor, ni el divorcio, ni cualquiera que sea esta cosa, Señor, que nos lastima, Dios, es más grande que tu amor por nosotros, Padre Dios. Dios, danos la fe de los amigos que saben que ante los pies de Cristo hay sanación, Señor. Señor, danos la fe de aún cuando no entendemos por qué y cómo pasan las cosas. Como decía Blanquita, Señor, tú sigues siendo el Rey de Reyes. Dios, te pido en esta tarde por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de toda la gente que está en este lugar, Padre Dios. Cólmanos, Señor, con tu presencia, con tu paz, con tu amor. Señor, si hay alguno entre nosotros que llegó a este lugar cargando con el peso del pecado, Señor, con el peso de sentirnos culpables, Señor, con el peso de sentirnos no libres, Padre Dios, levanta este peso de nosotros, Señor. Dios, tú sabes lo que hay en nuestros corazones en este momento, Señor. No hay secretos ante ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tomes en tu mano, Señor, cualquier sufrimiento, cualquier dolencia, Padre Dios, que esté causando nuestras vidas, Dios. Dios, ayúdanos a vivir una vida que la gente pueda cuestionar, Señor. Que seamos luz en Lubbock, Texas, Padre Dios. Señor, ayúdanos a vivir una vida contracultural a lo que enseña el mundo, Señor. Señor, que tu evangelio sea real y sea tangible, Señor. Que podamos entender, Padre Dios, que entre lo físico y en lo espiritual hay una conexión grande, Padre Dios. Danos el valor, el amor, la paciencia, Señor, para trabajar a tu lado, Señor. Dios, no pretendemos traer tu presencia a una ciudad en donde tú ya has habitado por años. Solo te pedimos, Padre, que nos des el honor de poder caminar a tu lado en esta hermosa misión, Señor, que nos has dado de estar ante tus pies, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto, el precioso, poderoso nombre del único, inigualable Señor Jesucristo. Amén. Aunque no pueda verse sobrando,
dejarlo bien claro. En la Biblia sobran los paralíticos, sobran los que critican, pero escasea mucho lo que Jesús aquí destacó. ¿Dónde está la gente de fe suficiente como para invertir su vida en ayudar a que la gente llegue a la solución que Dios tiene para los demás? Así que espero que nos vayamos de aquí, todos nosotros, no soñando en ser un paralítico, no soñando en ser un conocedor, ¿verdad? Sino en ser uno de esas 4 personas cuya fe asombró a Jesús y por la cual Jesús obró sobre otras personas. Seamos ese instrumento de Dios. Es más, le voy a decir, écheme la culpa si quiere, pero vaya por la vida rompiendo techos y poniendo paralíticos delante de nuestro Señor Jesús. Tenemos para eso toda esta semana por delante. Pero no se olvide, mañana estaremos celebrando la partida de una de las que lo rompía, pero lo rompía bien roto. Mañana vamos a celebrar a una de esas personas cuya fe, aquí hemos visto hoy, sorprendió a Jesús, destacó a Jesús e inspiró a Jesús a que pudiera poner la mano sobre los necesitados. Mis hermanos, que tenga una semana bendecida. Yo espero que hoy domingo, pues, lo que queda de día, pose sus ojos sobre sus hijos, sobre su familia. Nos quedan unas horas para que llegue el lunes y tener que enfrentar de nuevo nuestro trabajo. Pero aproveche, llegue a su casa, abrace a su hijo, agárrele el cachete y ponga